Volvemos acá al estudio porque vamos a conversar de un tema también interesante, porque se busca proteger las zonas rurales de la construcción inmobiliaria a través de un proyecto que modifique la Ley General de Urbanismo y de Construcción. Queremos conocer más de qué se trata esta iniciativa. Tenemos ya y nos está acompañando la alcaldesa de Valdivia, Carla Antman. ¿Qué tal? ¿Cómo está, alcaldesa? Bienvenida. Gracias por estar junto a nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y la invitación. Y en el día de hoy tuvo una reunión precisamente con el Ministerio de Vivienda. ¿Qué fue lo que se planteó desde el municipio? Y en particular, claro, Valdivia es una zona y sabemos que ha tenido una migración importante y hay una discusión también en torno a ciertas áreas protegidas donde se están parcelando, que ha tenido una cierta dificultad. ¿Y qué es lo que implica además también la detención de algunas construcciones ya ejecutadas a partir de esta normativa? Sí, bueno, primero de contarles de que hemos venido de Valdivia a conversar con el ministro de Vivienda a propósito de una situación que está aconteciendo en Valdivia, en nuestra comuna, de la cual nos hemos hecho cargo, de hecho a través de un decreto de paralización de 6 proyectos inmobiliarios en la costa valdiviana, pero que es un problema nacional. ¿Cuál es la situación en términos simples, ¿no? Nuestra ley de urbanismo prohíbe generar polos urbanos en zonas rurales. Es como obvio, ¿no? O sea, por algo existe una distinción entre lo que es una zona rural y lo que es una zona urbana. Y lo que ha estado aconteciendo en muchos lugares, no solamente en nuestra comuna, es que se hacen parcelaciones que pasan por el servicio agrícola ganadero, no por el área urbanística, pero son parcelaciones que en definitiva, aunque no se explicite, tienen fines inmobiliarios. Es decir, su último fin es que se compren cada una de esas parcelas y cada una de las personas de manera individual o colectiva se construya viviendas. ¿Cuál es el problema de fondo de eso? Que no estamos protegiendo el suelo rural, que tiene también fines claves para nuestro territorio, la soberanía alimentaria, la producción agrícola y ganadera, por ejemplo. No se está protegiendo el medio ambiente. Lo que pasaba con estos 6 proyectos inmobiliarios en nuestra costa valdiviana es que está atentando las napas subterráneas de agua, que además proveen de agua toda el agua potable rural de la zona costera, está dañando la selva valdiviana, ¿no? Entonces tiene además un impacto ambiental tremendo a la cultura del territorio y entre muchas otras cosas. Entonces, en definitiva, nosotros como municipio quisimos hacer cumplir la ley con un decreto de paralización a propósito que no se estaba cumpliendo con lo que la normativa exige. ¿Cuál es el tema? Es que eso no es suficiente y necesitamos, por tanto, tener una legislación nacional porque amerita, esto no es un problema de la comuna de Valdivia, sino que es de todo el territorio y por eso, bueno, conversamos hoy día con el ministro y le presentamos este proyecto de ley que hemos elaborado con algunos senadores. Ahora, en relación al tema que usted plantea, la presión inmobiliaria, la presión económica, en sobre todo zonas que son atractivas, para qué hablar de Valdivia, que debe ser una de las ciudades más bonitas de nuestro país. Así es. ¿Cómo se puede avanzar en una normativa? Porque además también aquí esto va modificándose muy rápidamente y la escasez de agua también es un aspecto fundamental, la escasez de suelo y que hace obviamente que sea más apetecido, que tengan un precio más alto y eso de alguna manera ejerce una presión importante en la legislación, en la regulación. Y como municipio, ¿cuánta atribución ustedes tienen para poder zanjar este tema que tiene varias aristas, podríamos decir? Muchas aristas, de hecho, una de las cosas que conversamos con el ministro, con los senadores con quienes hemos trabajado también en este proyecto de ley, es que tenemos que articular a muchos sectores, ¿no? Esto no solamente del Ministerio de Vivienda, también dice relación con medio ambiente, también dice relación con el área agrícola y ganadera. Entonces, sin duda que es un tema que involucra muchas variables. Como municipio tenemos potestades, ¿no? Una cuestión concreta, nosotros damos los permisos de edificación y por lo tanto aquí tenemos construcciones y proyectos de loteos sin permisos. Y eso es una cuestión que es clave y que es la que nos permite, entre otras cosas, de respaldos legales, no hacer este decreto de paralización. Pero bueno, sin duda, y por eso el proyecto de ley requerimos más aspectos que robustezcan estas posibilidades. ¿Qué pasa en aquellos casos? Porque también teníamos hace algunos días un reportaje que hablaba, por ejemplo, de un parque nacional que precisamente se habían vendido ya parte de esos terrenos, sin que esas personas supieran obviamente que eso era absolutamente ilegal. Entonces también hay gente que ya ha comprado esos terrenos rurales sin saber que puede ser paralizado ese proyecto, que puede ser paralizado todo lo que tiene que ver con los trabajos para llevar electricidad o el alcantarillado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Porque esto puede terminar en tribunales también, ¿no? Con una demanda precisamente. Sí, o sea, de hecho, lo más probable, por lo menos la situación de paralización es que termine en tribunal y nosotros tenemos la certeza que nos va a ir bien, pero aquí yo creo que primero empatizar con la gente que ha comprado, ¿no? Yo creo que además hay muchas personas tal vez que nos están viendo que no son de Valdivia precisamente,
solamente, sino que tal vez de acá mismo de Santiago, y que miran, ¿no? Y les encantaría vivir en el sur con esta idea, ¿no? Como idealizada además de tener el bosque, el mar cerca, ¿no? Totalmente. Pero hay una cosa que nosotros hemos dicho, o sea, no se puede pretender, ¿ya? No se puede pretender tener las mismas comodidades que uno tiene en una zona urbana, pero en la ruralidad. Si se quiere vivir en la ruralidad, que sin duda, qué bueno que se pueda y se quiera, tiene que hacerse también entendiendo de que ese territorio requiere de un tratamiento especial. O sea, como una especie de royalty, como un impuesto, un gravamen. Es que, claro, ¿va por ahí? No solo va en términos de recursos, ¿no? De monetario. O sea, aquí estamos hablando, por ejemplo, el tratamiento del agua. Ya. El caso puntual, ¿no? Estas inmobiliarias que nosotros detuvimos, que a todo esto son en estos momentos loteos que solo tienen como construcción un pozo, ¿no? En un momento cuando salía la noticia a nivel nacional de esta detención se mostraban como claro, edificios como a medio hacer. No, aquí no estamos deteniendo una gran inversión. Estos son proyectos más de baja inversión que lo que hacen es subdividir un suelo, pozos de agua profunda, dañan las napas subterráneas, no pasan por ningún sistema de evaluación. Entonces, no es solo el tema monetario aquí, es el tema fundamental de cómo se sostiene un territorio en términos ambientales con una presión, imagínate, de 50 o 100 casas en un territorio que no estaba preparado para eso. ¿Y por qué se permitió entonces? ¿Por qué ya hay compras ejecutadas? ¿Esa responsabilidad de quienes estaban al mando anteriormente en el municipio de haber permitido esto? Sí, yo creo que, a ver, nosotros asumimos de que existe una responsabilidad por parte de las autoridades comunales, en nuestro caso, ¿no? En la comuna de Valdivia. Nosotros asumimos el 28 de junio y el 30 de julio estábamos emitiendo este decreto. Y eso también gracias a la organización ciudadana y muchas otras acciones que se habían hecho antes, pero nos bastó un mes. Entonces sí, es voluntad política sin lugar a duda, y no solamente de nuestro municipio, sino que del país entero. Si aquí se ha hecho vista gorda, está pasando algo muy dramático que a veces cuesta que se vea en la zona céntrica de nuestro país, en el área metropolitana, que es que se está devastando las zonas rurales, devastando la ruralidad, en un lugar en donde se podía cultivar, hoy día no se puede cultivar porque tenemos parcelas de agrado, en lugares en donde teníamos orígenes de agua fundamentales para ciertas comunidades, hoy día no hay agua, se ha devastado la zona rural. A vista y paciencia de todas las autoridades que no han hecho cumplir la ley. La ley que existe hoy ya permitiría haber prohibido eso. Pero adicionalmente nosotros decimos, necesitamos mejorar la legislación para entregar certeza a las comunidades y también a quienes se quieren eventualmente ir a vivir a la ruralidad, y que está bien y sin duda nadie lo va a prohibir. Pero que se respete, claro, que se asuman espacios. Entonces, entregar certeza, aumentar sanciones. Nosotros todavía tenemos problemas del cumplimiento de estos proyectos inmobiliarios a nuestro decreto de paralización. Necesitamos que se aumente las sanciones. Y en este caso también de repente ocurre que pagar esa multa, esa sanción, tiene un menor costo que seguir con la construcción y con los loteos y con una parcelación que no es adecuado porque no cumple con la normativa, pero además también porque produce un impacto ambiental. Sí, sin duda. Por eso, bueno, dentro del proyecto de ley una de las cosas que se establece es que necesitamos mayores sanciones. Nosotros como municipio además muchas veces estamos bien atados de mano, tenemos pocos fiscalizadores, hay pocos recursos, estamos haciendo todos nuestros esfuerzos, hemos hecho un llamado a la ciudadanía y también aprovechamos también de hacerlo ahora, a la ciudadanía y también a quienes han invertido en estos proyectos inmobiliarios, que cumplan la ley, tienen que cumplir la ley, es un criterio básico, mínimo, que todos nos preocupa que se vele por eso, y obviamente que se robustezca la legislación. Incluso es más, a propósito de que estábamos viendo el debate constitucional, nosotros creemos que esto tiene una arista constitucional también. Como país nos tenemos que preguntar, algo que hoy día, por ejemplo, en Europa nos han llamado incluso desde ayuntamientos europeos, de lo que estamos haciendo nosotros, porque en Europa hay que mirar nomás, ellos están más adelante en la depredación de lo que implica la ruralidad. Y no es sostenible países que no tengan áreas rurales, por los temas ambientales y también por los temas productivos. Sí, y que no está como del todo sociabilizado y comprendido, podríamos decir, por la comunidad, lo que generan estos cambios de un suelo rural a uno urbano, o sea, que tiene un impacto claro. Quería preguntarle cuál fue la recepción del Ministerio en torno a este tema, qué ocurre con esta propuesta que entiendo que también está apoyando el senador Durresti Latorre, y si es que hay ya contacto con otros alcaldes de otras regiones, o en particular también de la región de la cual es su comuna, para poder empujar esto con una mayor fuerza política finalmente para que haya una normativa en torno al tema. Sí, mira, bueno, primero contarles de que ha sido una avalancha de solicitudes a nuestro municipio, a nuestros equipos técnicos que han hecho un tremendo trabajo para orientar a otros municipios, porque este es un problema en el sur sin duda, está mucho más fuerte porque hay una presión, como bien decías, no de presión inmobiliaria, no de compra, hay mucha demanda, pero también esto se ve en zonas muy cercanas aquí mismo a la región metropolitana, ¿no? Entonces existe
por un lado una necesidad, ¿no?, de orientar cómo nosotros ejecutamos este decreto, pero también un apoyo a esta ley. Tenemos el apoyo transversal, además lo firmaron varios senadores, está el senador Alfonso Urresti, el senador Latorre, pero también tenemos una bancada transversal de apoyo. Políticamente. Y el ministro, mira, yo tengo la impresión y hubo un compromiso de trabajar conjuntamente en una mesa prelegislativa que permita, ¿no?, como afinar algunos detalles y eventualmente poder avanzar a una aprobación en general de aquí a diciembre. Yo espero de que esa voluntad se mantenga. Sin duda hay detalles, ¿no?, que hay que afinar. Ahí a nosotros nos interesa que hay que entregarle certeza, sí, a los proyectos inmobiliarios, pero no podemos aceptar en ningún caso proyectos inmobiliarios que no cumplan con la ley. Ahora, ya que usted hizo mención a la constituyente, le daría obviamente mayor fuerza y mayor rapidez que esto también fuera un tema que se incluyera ahí, porque usted dice tiene que discutirse esto hasta diciembre porque hay un cambio en el Parlamento, un cambio de gobierno también, entonces puede que se quede entrampado también la normativa en torno a este tema. Sí, sin duda, y el proceso constituyente nos invita a reflexionar, ¿no?, y a definir como el ordenamiento del país, el ordenamiento territorial y el modelo de desarrollo. Y en el trasfondo, cuando nosotros hablamos de la protección de la ruralidad, estamos hablando de temas identitarios, estamos hablando de temas ambientales, pero también estamos hablando de temas productivos. Y a veces uno se olvida cuando va al supermercado y compra la verdura, o va a la feria y compra la verdura, o compra la carne, y se olvidan de dónde viene esto. ¿Y qué pasa si Chile no regula esta situación y dejamos de tener espacios productivos? ¿De quién vamos a depender alimentariamente? ¿O qué pasa si destruimos nuestra biodiversidad? La selva valdiviana, que está siendo destruida por estas inmobiliarias de Tajo, es uno de los espacios biodiversos más importantes del mundo. Sí. Tenemos reservas de agua fundamentales no solamente para el país, sino que para América Latina, y están siendo dañadas. Entonces, algo muy grave, muy profundo, que obviamente yo creo, y de hecho así lo vamos a hacer llegar también a nuestros constituyentes, ¿no?, una propuesta a propósito de cómo esto también se integra en una constitución que haga carne, ¿no?, la necesidad de resguardar la ruralidad como un espacio fundamental para un desarrollo sostenible de mediano, pero por sobre todo de largo aliento, pensando en las próximas generaciones. Claro, y además que es un tema absolutamente urgente. Así es. Alcaldesa, queremos agradecer el tiempo y la posibilidad de conversar y profundizar en un tema tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.